y es una de las lecciones esenciales de este discipulado, porque es la Trinidad de Dios. Y la pregunta clásica de siempre, y sobre todo los incrédulos y también aún los jesusolos que no entienden esta lección, nos van a preguntar cómo es que podemos decir que tenemos un solo Dios y sin embargo hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces la cuestión es que la teología católica romana y la teología de otras denominaciones contemplan la Trinidad de diferentes maneras. Y la gran mayoría de esas teologías está equivocada, porque, digamos, si hay algo que yo creía como católico romano que me enseñaron era que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero en la forma como se presentó en forma humana, él se había despojado de toda su deidad y había dejado esa potestad y autoridad en el cielo, y aquí solo contó con algún poder que le llevó a hacer esos milagros y todo, pero yo les cuento, aún por muchísimos años, incluso en el cristianismo bautista arminiano en que inicié mi vida cristiana, no me explicaron suficientemente bien y claramente, bíblicamente, cómo Jesucristo tenía todo el poder y toda la autoridad de Dios estando en la carne. Y cuando habla de despojarse, no habla de quitar a un lado o no poder hacer las cosas que el Dios Padre Todopoderoso hacía o cosas así. Sin embargo, ese despojo es simplemente una palabra griega que es la kenosis de Cristo, y esa kenosis lo que implica es que Él, teniendo el poder, la autoridad, teniendo todo en sus manos, Él podía hacer lo que quisiera, pero no quiso. O sea que Él, el despojo de Dios implicó fue adquirir una nueva naturaleza. Ese es el despojo, la kenosis de Cristo es adquirir una naturaleza humana que no tenía antes y conservó perfectamente la divina. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo que si Él quisiera, pediría al Padre porque una legión de ángeles viniera y acabara con todos los romanos y fariseos, y etc. Así que, mis hermanos, esta lección de la Trinidad es supremamente clave, porque nos despeja muchísimas dudas, pero a la vez la doctrina de la Trinidad sigue creando dificultades para aquellos que primero no lo creen y segundo no lo entienden. Cuando uno no necesita comprender plenamente lo que significa un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, siendo tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Cuando uno no lo entiende plenamente, Dios no nos dice que debamos hacerlo. Dios dice que debamos es creerlo. Y como la palabra, uno de los argumentos de los testigos de Jehová y mormones y otras sectas paganas hablan de que la palabra Trinidad no figura en la Biblia. Por todos lados está, en forma gráfica. Entonces,
Esta lección de la Trinidad, la primera verdad que contempló fue la existencia en la Biblia de un vocablo indicativo de pluralidad, junto con el verbo conjugado en singular. Entonces, digamos, en Génesis 1:1, el comienzo de la Biblia dice, creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un solo Dios, el Dios verdadero, el creador. Y ese término está en singular. Él creó, porque fue Dios. Pero en Génesis 1:26 ya dice el vocablo plural cuando habla de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. Hagamos es plural. Dijo Dios es singular y hagamos es plural. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas. Así que el solo hecho de poder ver cómo Dios Padre se comunica con Dios Hijo y Dios Hijo con el Espíritu Santo, etcétera, y se comunican entre ellos, pero siguen siendo un solo Dios. Y eso no lo pueden entender los incrédulos y los religiosos de esas sectas que no entienden ese lenguaje que Dios emplea. Y nosotros sencillamente tenemos que creer. Cuando vamos al Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese creó es el verbo hebreo bará. Y cuando dice Dios, creó Dios, es el nombre hebreo de Elohim. Pero lo interesante, hermanos, es que ese nombre hebreo Elohim es en plural. O sea, si tradujéramos literalmente ese versículo Génesis 1:1, diría, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Más o menos esa sería la interpretación. Por supuesto, no se traduce así porque dioses quiere decir que hay varios dioses, no, sino que ese término Elohim es el Dios en plural, o sea, ellos, implicando las personas de la Trinidad. Es un misterio que ese nombre de Dios sea plural. Y entonces, ¿por qué no dice Génesis 1:1? En el principio crearon Elohim los cielos y la tierra. Y la respuesta es que quien creó los cielos y la tierra es un solo Dios trino. Y bueno, ahí están los otros ejemplos. La verdad número 2 de esa lección de la Trinidad habla cómo la Biblia registra cómo la Trinidad de Dios estaba presente en la creación. Y eso es bastante motivante y bastante interesante, hermanos, porque habla de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos, en la creación está Dios quien habla la palabra, que es el Señor Jesucristo, el Verbo, y el Espíritu Santo. Ahí está en Génesis 1, 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice en el 3, y habló Dios. Cuando Él habla, Él pronuncia la palabra de Dios interviene, el verbo de Dios está presente. Entonces, desde el principio de la creación está la Trinidad presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vemos en Juan 1:1 al 3, dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, mis hermanos, la Trinidad, aunque no figura el término Trinidad, sí está presente en cada uno de estos detalles de la palabra. Y más cuando vemos Juan 1:14 de aclarando quién es ese verbo y no deja dudas que es el Señor Jesucristo. Dice, y aquel verbo, o sea, Dios, porque el verbo es Dios, era Dios, dice, y aquel verbo, o sea, Dios, fue hecho carne ese verbo, que es nuestro Señor Jesucristo. Tomó la carne, se encarnó, adquirió la naturaleza humana. Y dice, y habitó entre nosotros, habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces tenemos suficiente material en las Escrituras para demostrarle a estos Jesús solos y a los testigos y a los mormones cómo la Trinidad está por todas partes. Fuera de eso, la verdad número 3 nos habla de cómo la Biblia enseña que cada ser de la Trinidad es Dios en forma personal, es Dios por sí mismo. Dios Padre es Dios. Romanos 1:7 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea que Dios Padre es Dios. También muestra Romanos 9:5, uno de los pasajes más contundentes que tenemos en las Escrituras de la deidad de Cristo, es como Dios Hijo es Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Dice Romanos 9:5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No queda duda, hermano, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y fuera de eso, Colosenses nos habla de la imagen del Dios invisible a través del primogénito, el prótocos, que es por encima de todo, el más importante, el productor de toda la creación. Y además tenemos, bueno, los pasajes en cuanto al Señor Jesucristo como Dios. No me quedo en cada uno de ellos porque no terminaría hoy. Solo resumiría una lección para repetirle no. Pero vale la pena que la repasen, que la estudien, que la mediten y que la enseñen, cuando haya necesidad de defender nuestra posición doctrinal en cuanto a la Trinidad. Esta es una buena herramienta, esta lección es una muy buena herramienta para mostrarle a la persona que esté interesada en saber la verdad. A veces nosotros nos encontramos con personas que no quieren saber la verdad y nosotros insistimos. Yo era un insistido en mostrarle la verdad a personas que no querían, y eso fue un error que yo cometí por muchos años hasta que entendí la soberanía de Dios y supe que realmente no debía tirarle las perlas a los cerdos. Si una persona dice ser algo y uno le dice, no, yo te muestro en la Biblia que no es así, pero no está interesada, no le gastemos tiempo a esa persona, hermanos, porque ese desinterés, esa desidia hacia la palabra, demuestra que en realidad esa persona no cree, y no sacamos nada con recitarle versículos escriturales si no está dispuesta a escuchar siquiera, mucho menos si no está dispuesta a creerlo. Entonces sí es mejor hablar de otro tema. Bueno, y además que el Espíritu Santo también es Dios. Dice Hechos 5, 3 y 4, en el caso de Ananías y Zafira,
cómo Ananías fue cuestionado por Pedro y se le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso dice en el versículo 3. Y ya en el 4 dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le miente al Espíritu Santo y ahí enseguida habla de ese Espíritu Santo es Dios. Ya has mentido a Dios. Y bueno, ya en la cuarta verdad de esta lección de la Trinidad, se pone en término claro que esa palabra no figura literalmente en la Biblia, pero sí figura en forma práctica en las acciones de las tres personas. Y pasajes podríamos tener bastantes, pero para mí uno clásico es la Gran Comisión y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En la Gran Comisión, Mateo 28, 19 dice el Señor Jesucristo hablándole a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden divina en cuanto a la autoridad que recibió Cristo para mandar a sus discípulos a bautizar en el nombre, en representación, como si estuviéramos haciéndolo en Él, o Él lo estuviera haciendo en nosotros. Eso es el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Mateo 3, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, el versículo 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Ahí está hablando de el Señor Jesucristo, Dios Hijo. Ahí está Jesús. Y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está Dios Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, el Padre hablando, en quien tengo complacencia. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así podemos, en forma interminable, verdaderamente interminable, pasajes enteros donde intervienen las tres personas de la Trinidad. Aunque no diga que es una Trinidad, están por todas partes las tres personas presentes. Así que, bueno, en primera de Juan 5:7, que hablamos acerca del testimonio, Cristo el testimonio de Dios, dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y bueno, tenemos muchos pasajes donde podemos entender que estas tres personas de la Trinidad está por todas partes, aunque es un solo Dios, aunque es un solo Señor. Por eso, ya en esta lección, son cuatro verdades básicas que nos demuestran la existencia de Dios en forma trinitaria. Y eso es bien, bien importante. Así que después vimos en la lección número 7, el bautismo. El bautismo el bautismo escritural, por supuesto. Hay muchísimas, pero demasiadas iglesias, pastores, creyentes que no han comprendido para nada esto del bautismo. Disculpen. Ay, gracias. No han comprendido el asunto del bautismo y tienen unos vacíos terribles, espantosos en cuanto a la doctrina del bautismo, porque
es el primer acto de obediencia a Dios. El bautismo no significa ni salvación y cogen pasajes fuera de contexto como Hechos 2, 36 al 38, creo que es, en los cuales pareciera que dijera que bautices para salvación. Y por contexto, en el griego, ese para, cuando dice arrepentíos y bautícese para salvación, ese para es la palabra griega eis, que significa a causa de o por motivo de. Entonces, cuando dicen arrepiéntanse y bautícese a causa de la salvación, ya la salvación se ejecutó, pero el bautismo es después de la salvación, no es para salvación, aunque se traduce para, porque ese término eis en nuestro español es para, pero esa preposición no significa que es para tener salvación, sino es a causa de la salvación. Bautícese cada uno de vosotros a causa de esa salvación que ya tienen por la fe en Cristo. Ejemplos como el eunuco etíope también. Bueno, son varios vacíos que tiene la gente en cuanto al bautismo. Muchos creen que tiene algo que ver con la regeneración, otros con lavar los pecados, otros el perdón, etcétera. Y nada de eso. Es una obra y no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Entonces, sencillamente hay que entenderlo en su contexto. Que hay que hacerlo y que hay que obedecerlo, claro que sí. Porque después de la salvación en Cristo, ¿cómo podemos seguir una vida victoriosa y obediente a su voluntad si no obedecemos el primer paso de obediencia, que es meterse uno en el agua? Y entonces vimos la verdad número 1 de esta lección, cómo la Biblia indica que el bautismo es una ordenanza de Cristo para su iglesia. Ese bautismo quedó establecido como una ordenanza junto con la Santa Cena para la iglesia del Señor. Y por eso podemos ver cómo esa ordenanza está dada en un lenguaje original imperativo. Es bautícese, es para obedecer, es un mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo. Entonces es un mandato que Dios da en forma imperativa, que debe ser acatado por los hijos de Dios, por la iglesia de Cristo. Así que el bautismo y la Santa Cena quedan establecidos como esas dos ordenanzas para el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. La verdad número 2 hablaba de cómo la Biblia enseña que el bautismo en agua se administra por inmersión y por simple lógica. Por simple lógica, la palabra batesdo en el griego o batismatos significa sumergido o sepultado o cubierto. Y esto implica que en el agua, el inmergirse o sumergirse en el agua es cuando la persona se hunde. Y nada que ver con ese bautismo que aún hermanos cristianos presbiterianos practican, de aspersión en la cabeza. Y eso es lo más parecido al catolicismo romano,
que tenemos en el cristianismo bíblico. Por supuesto, ellos tienen la salvación por fe, etcétera, pero la explicación que dan a esto del bautismo de infantes es realmente extraída de los cabellos para mí. Yo no sé, eso es un concepto personal, pero tengo que respetar porque hay hermanos que lo creen y lo hacen así de esa manera, pero son realmente genuinos creyentes, salvos. No afecta en nada las verdades fundamentales o pilares principales de la salvación por gracia, de la Trinidad, etcétera. Simplemente ellos interpretan ese bautismo como una especie de la circuncisión que se practicaba en el pueblo de Israel étnico en el Antiguo Testamento, donde para mostrar que una persona era del pueblo, pertenecía al pacto del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, se circuncidaban de bebés de 8 días de nacido. Esa era como una señal del pacto que tenían los israelitas con Dios. Pero, hermanos, estamos en el nuevo pacto y ya sabemos que la señal que Dios da no es una señal exterior y física, es una señal del Espíritu Santo como sello en el corazón del creyente. Y ya el resto, las consecuencias de las obras que se hacen, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es la consecuencia de haber sido sellados, salvados, convertidos por Dios a través de su Espíritu Santo. Así que el bautismo es por inmersión. No se puede sepultar, como el bautismo es un cuadro que representa el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Entonces, representar esa muerte y sepultura implica, hermanos, que vamos a ser muertos y sepultados, completamente sepultados. Y por eso podemos ver que esos bautismos de aspersión no representan para nada, no hacen el cuadro que Dios significa esta ordenanza. En la verdad número 3 de esta lección habla de que la Biblia declara que el bautismo en agua como ordenanza no salva, ya es una obra y se hace después de la salvación, no antes ni para salvación. Y ahí están los pasajes que se ven claramente en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El mismo apóstol Pedro aclara que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, no da limpieza, no purifica nada. Simplemente uno se siente puro cuando se bautiza bíblicamente, pero no representa, no quita, no limpia, no lava nada, porque es una acción, una obra que se hace mostrando o identificándonos con la muerte y sepultura del Señor. Fuera de eso, en Hechos 8, el bautismo del eunuco, que tratamos también en esta lección, como el eunuco a los pocos minutos o al poco tiempo de haber experimentado la conversión, pasa por un río. No dice la Biblia qué río era, pero dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la condición que Felipe le colocó al eunuco es, si crees de todo corazón, o sea, si eres salvo en Cristo Jesús, bien puedes, hágale.
Dijo, yo creo. Él lo volvió y lo confesó, porque yo creo ya había confesado antes a Cristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí fue cuando él, junto con Felipe, descendieron, se hundieron en el agua. Y el eunuco fue bautizado por Felipe. Y bueno, podemos también tener muchísimo material disponible para mostrar esta realidad. La verdad número 4 de esta lección del bautismo es cómo la Biblia muestra que el bautismo de agua se realiza después de la salvación, lo que ya hemos venido hablando en las verdades anteriores. Después, hermanos, la lección número 8, que habla de la ofrenda, y un tema álgido para el día de hoy en cuanto a al problema del materialismo que se está manifestando en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Cuando uno habla acerca de Cristo, acerca de que es cristiano, de la iglesia, lo primero que refuta la gente es la plata. Ay, la ofrenda, los diezmos. Y cuentan, mira hermanos, con demasiada tristeza, me da dolor entender, y creo que varios de ustedes han experimentado la terrible experiencia de haber creído lo que les dijeron acerca de que Dios les iba a multiplicar y tal, y bueno, es pecado del creyente, entre comillas creyente, porque bueno, digamos que son creyentes, los que creen ese evangelio de la prosperidad, que Dios les va a multiplicar por 10, y entonces se entregan, y fuera de eso les piden escrituras de su casa, de su finca, y sus carros, y todas esas cosas, y ahí los únicos que prosperan son los pastores, hermanos, y los líderes que lo acompañan, porque el resto, todo, ¿y cuándo será que es el milagro? Ah, no, es que hermano, le falta fe. No, pídale a Dios, pero es que si no tiene fe, sí, y toda la vida esperando esa tal prosperidad, esa tal libertad financiera que les prometen, el retiro, ahí está su pensión de por vida, etcétera. Qué engaño tan terrible. Esta lección realmente es muy clara y edificante en ese sentido, que va a demostrar cómo la ofrenda sí es la voluntad de Dios, pero de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a esos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, que sacando de contexto esos pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento y de Malaquías, la maldición del que no ofrende, del que no diezme y todo eso, hermanos, sinceramente han hecho muchísimo daño. Y somos conscientes ese juicio que le espera a la humanidad. Va a mostrar de verdad dónde estaba el corazón de la gente, que de los falsos pastores y predicadores que hablaban de la multiplicación y de la prosperidad material y todo lo que Dios promete en esta tierra. Y fuera de eso también va a mostrar el corazón ambicioso y codicioso de las personas que cayeron en esa trampa. Porque eso lo único que demuestra es que, ay, yo sí quiero 10 veces más. Eso demuestra falta de contentamiento, falta de sabiduría, etcétera, etcétera. Así que la ofrenda, dice la introducción a esta lección número 8, ¿cuál es el significado de la ofrenda escrituralmente y cuáles son las responsabilidades o mis responsabilidades en esta área? Y empieza, la verdad número 1, empieza con dar bíblicamente, empieza con nuestra vida.
antes que pensar en que Dios quiere que yo ponga mi dinero en el alfolí y sí, que yo participe de la extensión del reino de Dios con el sustento de la iglesia, el local, el pago de los servicios, el pago del pastor también, el sustento pastoral, etcétera. Antes, antes que eso, Dios lo que quiere es que nosotros estemos dispuestos a darle la vida a Él, la vida a consagrarla a Él, porque cuando yo consagré mi vida, mi alma al Señor en la salvación, eso incluyó la cartera y las finanzas. O sea, yo no tuve miramiento, hermano. Miren, sinceramente les digo, jamás, jamás. No estuve en ninguna iglesia de prosperidad, pero yo le creí a Dios que era su voluntad dar. Y, y he podido dar testimonio cómo los primeros, yo creo que el primer año y medio como creyente sufrí las consecuencias de no entender muy bien este asunto, hasta que un día mi esposa ya agotada de que yo daba más a la iglesia que lo que aportaba a la casa, entonces un día ella se quejó y me llamaron al orden y me llamó el pastor de la iglesia, el pastor de la Biblia dice, y me hizo cuentas y me dijo, ¿cómo está usted ofrendando y tal? Y me regañó, me regañó, yo sacaba pecho, decía, no, yo estoy dando tanto cada semana. Yo había hecho una, no sé, en esa época, estoy hablando hace 30 años, yo daba mensualmente 40,000 pesos fijos. Yo me acuerdo la cifra porque yo lo dividí muy bien. 10,000 semanales para la obra del Señor. Y a veces no tenía y me lo rebuscaba y como fuera y Dios me daba y yo daba. Así no hubiera nada en la casa. Yo le creía a Dios diciendo tal. Cuando Él me llama la atención y me dice, ¿usted cómo está haciendo? Yo, mire, pastor, yo sacaba pecho. Yo dije, mire, yo me comprometí, hasta ahora no he fallado, tal. Y me dijo, ¿usted qué cree? ¿Que es usted el que está sosteniendo la iglesia? No sea bruto, yo no sea bruto. Y me hizo las cuentas, porque como yo vendía cuadros, era de vez en cuando, no era un trabajo fijo, no tenía salario fijo, no tenía nada fijo, sino dependía de las ventas. A veces llegaban contratos y a veces no, y a veces pasaban 3 y 4 meses, pero yo sí era fiel. Y me hizo las cuentas y yo llegué a estar dando por muchísimos meses, no el 10% que mucha gente le cuesta, porque es el 10%, el diezmo, según los, eh, eh, los que predican el diezmo del Antiguo Testamento. No. Si vamos al diezmo del Antiguo Testamento es el 23%. No, yo estaba dando el 53% cuando me hicieron las cuentas y me dijeron, mire, usted no ofrende si no le llega el trabajo, saque las cuentas claras, sus gastos y lo que tenga de ganancias sobre eso, ofrende el 10, 15, 20. Yo, cuando me corrigieron, bajarme del 53% al 10% pues era muy fácil, porque yo lo he hecho con gran esfuerzo. Y de ahí en adelante, miren, mis hermanos, sinceramente les digo, dar con alegría, verdaderamente, y fue incrementando, no solamente mucha gente dice, ay, o sea, pastor, no estamos obligados a dar el 10, no, nadie está obligado a dar el 10, podemos dar más, hermanos. Lo que pasa es que eso cada uno lo maneja con Dios. Yo le creo a Dios y yo puedo dar testimonio que jamás nos ha faltado ni nos va a faltar. Y Dios fue fiel en medio de estas circunstancias, aún sin entenderlo. Pero todo está en nuestro corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Y eso implica obediencia y sumisión y dependencia a Dios.
La verdad número 2 habla de cómo dar bíblicamente cumple varios propósitos en los que dan, siendo favorecidos principalmente. ¿Por qué? Yo siempre pensé en que ese diezmo que aprendí en los primeros años como creyente, que era el 10% y Malaquía y todo eso, yo lo aprendí en la iglesia bautista, no reformada, sino en una iglesia bautista, muy buena en cuanto al evangelio, en cuanto al discipulado, la doctrina mental, pero arminiana. Y yo aprendí que el ofrendar, el diezmar, implicaba un acto de demostración a Dios de que el dinero no es nuestro ídolo. Y sí es cierto, eso lo puede corroborar Dios cuando yo estoy dispuesto a dar y volver a dar y seguir dando. Implica que el dinero no es mi adoración, no es mi idolatría, no es mi felicidad, no es mi confianza, sino que yo puedo dar con toda libertad. Y por eso, hermanos, es que mucha gente toma la ofrenda como algo, es una obligación y yo con todos los gastos que tengo y tal. A mí me explicaron tan fácil eso, que eran 10 manzanas y con 9 yo cumplía mejor que si tuviera las 10 completas o si tuviera 11. Y yo lo comprobé varias veces, hermano. Yo no sé de dónde, Dios nunca me dejó avergonzar ni para quedar debiendo nada a nadie, ni para quedar en deudas con las empresas, los servicios públicos, ni fiar leche ni pan en la tienda, jamás, ni figurar nunca en la cartelera de deudores morosos del conjunto, ni quedarme en impuestos de nada. Hermanos, sinceramente no debáis nada a nadie. Es un mandato de Dios, es un mandato de Dios. Y Dios fue muy fiel, ha sido muy fiel. Y como yo les digo, hasta de contado me permite tener las cosas cuando es su voluntad. Cuando no es su voluntad, pues no tengo las cosas y ya, eso es todo. Vale la pena que le creamos al Señor, porque nosotros somos los primeros favorecidos en ese término. Y dar con libertad y con gozo, hermanos, es lo más delicioso del mundo. De verdad, hermanos, puede que no sea demasiado, pero varios hermanos pueden dar testimonio, eh, y no lo digo por vanagloria, de verdad, Dios me perdone, pero pueden dar testimonio que si no tienen para el transporte, yo les pago para que vengan a discipularse. O sea, que no tienen excusa de que no se discipulen, no tienen excusa de que no tengo plata para ir allá al discipulado, no, porque yo mismo les puedo colaborar y les he colaborado y ofrendo y damos ofrenda con mi esposa a los hermanos en la fe, a la misma iglesia, porque es parte de la labor que Dios ya hizo en nuestro corazón. Si yo alguien un día me dijo que había montado iglesia como si fuera uno el que la monta, que para hacerse rico, yo dije, no, no sea tonto, hombre. Si fuera por eso, yo estaría pintando cuadros de cientos de miles, de millones, como mis compañeros de la Universidad Nacional que venden a montón. Y yo era mejor que ellos en ese aspecto artístico, así que sería mucho más rico y famoso que ponerme a negociar con las cosas de la fe. Que Dios me libre de tomar eso como un término. Entonces, el más favorecido es uno en todo sentido. La verdad número 3 habla de cómo dar bíblicamente es el método que Dios estableció para las necesidades prácticas de la iglesia local y eh, lo que se hace a través de la iglesia. Como son, un día vamos a tener la bendición, Dios quiera, de nombrar ancianos, de sostener otras personas, además del pastor principal,
de la iglesia, porque se van a consagrar, hermanos en la fe que son llamados al ministerio, y yo tuve que esperar 25 años para ser enviado, y un año más aquí, trabajando, Dios sabe que trabajando por fe, hasta que me aprobaran el apoyo misionero en Bogotá. Y Dios jamás, jamás, jamás ha faltado, hermanos. Cuando Dios llama a consagración a alguien para renunciar a su empresa, a su trabajo, a su labor por millones que le paguen, pero hay un trabajo más importante que hacer, que es el de Dios. Entonces llega el momento donde la iglesia va a sostener a esos varones, a esas personas consagradas. Y fuera de eso, el pago del local, el pago de los servicios, etcétera. Y si algún día tenemos un lugar propio, ojalá podamos contar con ello. Vamos a tener gastos de impuestos y gastos de logística y, bueno, servicio y todas esas cosas. Fuera de eso, la verdad número 4 habla de dar bíblicamente, está sujeto a las verdades escriturales. Eso implica que el Antiguo Testamento hablaba de diezmos y ofrendas, no lo negamos, las ofrendas también hacen parte del Antiguo Testamento, pero lo que sí podemos dar fe es que en el Nuevo Testamento no se nombra diezmos. Además, porque el diezmo era 23%, no 10%. Pero por falta de entendimiento, la gente cree que no, saquemos el 10% de la ganancia, entonces eso es lo que me corresponde. Hermanos, por eso yo les digo, tenemos la libertad de dar hasta más. Yo por años, antes de ser enviado aquí a Bucaramanga, lo último que estamos dando en Bogotá era como el 18% de lo que me quedaba a mí libre de un contrato. Después de bajarme del 53% al 10%, empecé a crecer. Y eso era por porcentajes anualmente. Y ha sido una bendición poder tener el respaldo de Dios cuando uno tiene, no por negocio, no porque me va a multiplicar 10 veces más, no por ganancia ocasional, no, es por fe, hermanos. Es por fe, porque Dios sí quiere que nos desprendamos de las cosas. Es más fácil. Cuando tienen ustedes una pérdida, les va a costar menos si están ofrendando fielmente. Y la verdad número 5 es cómo las excusas no quitan la responsabilidad de dar. Y ahí contemplamos como 4 o 5 excusas que la Biblia confronta para mostrar que un día ustedes y yo vamos a rendir cuentas a Dios aún por esto. Y hermanos, sinceramente yo no quiero ser avergonzado con esto. Yo quiero ser, ojalá, felicitados por Dios. Bueno, después, a ver si alcanzo a resumir la lección número 9. Bueno, por tiempo yo creo que dejamos para una tercera entrega, porque es que definitivamente, aunque yo quiero apresurar la marcha, no quiero dejar tampoco sueltos esos aspectos que